Durante los últimos años, como Tech Lead y Principal Software Engineer, he entrevistado a más de 100 candidatos para un puesto de desarrollador de software. En este vídeo te voy a contar cuáles son los errores más comunes que se cometen durante las entrevistas técnicas. Y quédate hasta el final del vídeo, porque a lo último te voy a mostrar una serie de trucos y consejos que te ayudarán a afrontar dichas entrevistas técnicas. En mi anterior vídeo estuve hablando sobre qué diferencia un programador junior de uno senior y estuve dando unos consejos para poder avanzar de nivel. Si aún no has visto mi anterior vídeo, te recomiendo encarecidamente que lo veas. Uno de los consejos que mencioné fue el trabajar para una startup internacional. Lo que no mencioné es que podría ser muy complicado el hecho de pasar unas entrevistas técnicas para según qué startup. Por ejemplo, sabemos que empresas como Google y Facebook tienen un sistema de entrevistas bastante largo, tedioso y a veces muy complicado. Primero, quiero aclarar que el hecho de hacer entrevistas es una habilidad totalmente diferente al de ser programador. Es decir, tú puedes ser un buen programador y que no se te dé bien hacer entrevistas. Obviamente, cuanto mejor programador seas, más posibilidades tendrás de pasar según qué entrevistas. Pero eso no te garantiza que la vayas a pasar. Realmente no podemos garantizar que una persona vaya a pasar según qué entrevistas. Es por esto que en este vídeo te voy a ser sincero y no quiero engañarte ni decirte que gracias a este vídeo vas a pasar al 100% todas las siguientes entrevistas de trabajo. Realmente esto no lo podemos controlar. Lo que sí sé es que este vídeo te va a ayudar mucho a cómo afrontas dichas entrevistas, a cómo las preparas y a cómo te tomas el resultado, tanto si es positivo como negativo. Solo te voy a pedir que me dejes un like si te está gustando este vídeo y que te suscribas al canal para no perderte futuros vídeos. Ahora sí, te voy a enumerar cuáles son, para mí, los 5 más comunes errores que cometen los programadores durante las entrevistas técnicas. El primer error es ponerse muy nervioso y pensar que tu vida depende de este trabajo. Lo que suele ocurrir es que nos tomamos muy en serio dicha entrevista y vamos realmente asustados, entramos en pánico. Pensamos que no podemos fallar, que si fallamos vamos a ser unos fracasados y que no vamos a poder conseguir otra entrevista y que nuestra vida se va a derrumbar. Y esto no es así. No pasa nada por fallar. Es más, yo diría que es necesario fallar unas cuantas veces, porque en ese proceso de fallar entrevistas realmente aprendes muchísimo. Vas aprendiendo de una entrevista, vas aprendiendo de otra. El problema es no hacer entrevistas. Ese es el problema. Si no haces entrevistas y te presentas a una sola entrevista que tú piensas que es el trabajo de tu vida y por lo que sea no lo consigues, ahí es donde realmente viene el problema. Por lo tanto, no hay que entrar en pánico, hay que estar relajado. No pasa nada si fallamos. Vamos a prepararnos, vamos a intentar dar lo mejor que tenemos. Vamos a intentar hacer una buena entrevista. Si la pasamos, perfecto. Si no, no pasa nada. Vamos a aprender mucho también de estas entrevistas y esto nos ayudará a siguientes. Es más, os voy a contar que realmente tenemos un 10% o menos de posibilidades de pasar todas las entrevistas y obtener dicho trabajo. De cada 10 candidatos, solo uno de ellos llegan a pasar todas las entrevistas y a veces uno o ninguno se le llega a hacer una oferta de trabajo. Os quiero decir que no es realmente fácil. Por lo tanto, no hay que ir con unas expectativas muy altas en el sentido de que si fallamos, pues no pasa nada. Ya encontraremos otra entrevista, ya encontraremos otra oportunidad y seguramente vayamos mucho mejor preparados y tendremos más posibilidades de pasarla. Don't panic, estar tranquilos, ir preparados y lo que salga saldrá. El segundo error más común es el hecho de no prepararse específicamente para una empresa. Es decir, hay programadores que a lo mejor sí que están haciendo varias entrevistas y se preparan todas las entrevistas de la misma manera. Cada empresa es diferente, cada empresa tiene su propio sistema. Deberíamos averiguar a qué se dedica dicha empresa, cuáles son sus fundadores, en qué año se fundó, a qué se dedica, en qué mercados opera, cuál es su producto principal, o si hace servicios, qué tipo de servicios realiza, si está en otros países, cuántos empleados son aproximadamente, qué tecnologías utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos llevar preparadas una serie de preguntas que demuestren que realmente tenemos curiosidad por saber más de la empresa y que hemos hecho una investigación previa, que realmente nos importa la empresa y que queremos trabajar ahí. El tercer error más común es mentir
o exagerar hechos o experiencias. Hay que tener mucho cuidado cuando exageramos cosas o directamente mentimos en entrevistas para intentar impresionar. Al final de todas las entrevistas van a cruzar los datos y se va a conocer la verdad. Si tú has mentido, seguramente te pillen, porque van a encontrar muchas incoherencias. Por lo tanto, no te la juegues, no mientas, sé sincero, sé honesto. Está bien si quieres un poquito adornar o resaltar algunos de los éxitos o cosas interesantes que has hecho. Pero nunca mientas, porque luego, al final, te van a pillar y va a ser mucho peor. Es más, muchas veces se han rechazado candidatos simplemente por encontrar incoherencias en sus discursos, en sus ejemplos, que no realmente porque a lo mejor no supiera algo, porque no supiera una tecnología o porque no supiera hacer algo en particular. Por lo tanto, no cometas ese error de mentir, porque eso sí que puede ser eliminatorio. Simplemente sé sincero, sé honesto y sobre todo sé coherente en todo tu discurso. El cuarto error más común que yo suelo ver es el hecho de tomarse mal algunas preguntas, el hecho de reaccionar mal cuando te preguntan algo que no te lo esperas. Por ejemplo, imagínate que estás aplicando a una posición de desarrollador y de repente alguien te hace una pregunta de sistemas, por ejemplo. Pero bueno, es una pregunta que te han formulado en una entrevista y tú tienes que intentar responder de la mejor manera posible. Normalmente hay tres maneras de afrontar dichas preguntas. La primera es de forma pasiva, es decir, dices, pues no lo sé, la verdad que no es un tema que suela yo tocar, no. El equipo de sistemas suele encargarse de eso y yo pues de sistemas no sé mucho. Ahí realmente no estás demostrando nada positivo, porque estás diciendo que no sabes y que tampoco te interesa y que hay un equipo que se encarga de eso y por lo tanto a ti ni te va ni te viene. Estás diciendo que no estás dispuesto a aprender, que realmente es un tema que no te interesa y básicamente no le estás ofreciendo nada al entrevistador para que te evalúe positivamente en dicha pregunta. La segunda manera de reaccionar es siendo agresivo. Hay personas que directamente se enojan, se enfadan y te dicen, bueno, pues mira, no soy de sistemas y pensaba que venía aquí a una entrevista de programación, o sea que pregúntame lo que quieras sobre backend, sobre lenguajes, pero no me vayas a preguntar sobre redes, porque no soy de sistemas. Ahí también, pues, eso es casi peor todavía, porque estás demostrando que eres una persona que no se puede hablar con ella. Estás siendo agresivo y esa agresividad, pues, te va a poner una serie de barreras. A nadie le gusta trabajar con gente agresiva y, por supuesto, si demuestras una cierta agresividad, va a ser muy difícil que te contraten. La tercera manera de responder a dichas preguntas es siendo asertivos. Es decir, le podemos, por ejemplo, decir, pues mira, la verdad es que yo este tema hace mucho tiempo que no lo toco, porque sí es verdad que tenemos un departamento de sistemas que se encarga de todo y realmente pues no he tenido la posibilidad de tocar estos temas. No obstante, no tendría ningún problema en aprenderlo, actualizarme y aplicar dichos conceptos en mi trabajo. Con este ejemplo has demostrado que, si bien es verdad que últimamente no estás actualizado en estos temas, no tendrías ningún inconveniente en ponerte al día, en estudiar y en aplicarlo si fuera necesario hacerlo. Por lo tanto, no has mostrado ni pasividad ni agresividad, sino que has demostrado asertividad, que es una manera bastante adecuada de contestar a según qué preguntas. Y el quinto error, bastante común y a veces no nos damos cuenta de ello, es hablar mal de nuestros compañeros o de nuestro jefe, o ex compañeros o ex jefe. En muchas entrevistas te pueden preguntar sobre ejemplos pasados que hayas tenido algún cierto de roce o conflicto con tu manager o con algún compañero. Y estas preguntas, la verdad que son muy complicadas porque podríamos meternos en un terreno peligroso. Debemos tener bien claro que bajo ningún concepto tenemos que hablar mal de nuestros ex compañeros o ex jefe o incluso de la empresa. Debemos intentar ser lo más objetivos posibles. Intenta siempre buscar ejemplos constructivos, nunca negativos. Es más, intenta siempre comentar cosas positivas de tu anterior empresa y de tu jefe. Es decir, pues, mira, a mí la verdad es que me encantaba mi empresa, lo pasé genial, aprendí muchísimo, tenía unos compañeros excelentes,
Mi jefe, mi manager era una pasada. La verdad que por una parte no me quería ir, pero por otra cambió mucho la cultura interna y noté que ya no progresaba personalmente. Por lo tanto, en ese momento decidí que era hora de cambiar porque yo ya no podía aportar a la empresa. Como te he comentado al principio del vídeo, ahora te voy a mostrar cuáles son para mí los 5 mejores consejos para maximizar las posibilidades de éxito durante una entrevista técnica. Lo primero que puedes hacer, si aún no lo has hecho, es suscribirte a este canal. Voy a estar subiendo vídeos semanalmente y voy a contar todo lo que he aprendido durante los más de 15 años que he estado trabajando como ingeniero de software, tech lead y manager. El segundo consejo que os voy a dar es realmente muy bueno, así que coger lápiz y papel y tomar nota. Básicamente, si estáis en una entrevista técnica y os piden realizar una pequeña prueba de código, bien con un ordenador que os ofrecen o os invita a sacar vuestro portátil, es muy importante que no utilicéis el ratón. No lo utilicéis, ni el trackpad, tampoco. Apañaros con el teclado. Utilizar solo el teclado. Que os vean que no necesitáis el ratón para nada. Un programador profesional conoce todos los atajos del teclado, todas las combinaciones posibles y programa mucho más rápido sin el ratón. Por lo tanto, deja el ratón a un lado, incluso dale la vuelta, demostrando que el ratón y tú no sois amigos, que tú realmente no lo necesitas y que no lo utilizas para nada. Además, utiliza el editor Vim o Emacs y eso está relacionado con el ratón. Si utilizas Vim, no necesitas ratón. Si utilizas ratón, seguramente es porque estás utilizando un IDE. Por lo tanto, si no utilizas ratón y además utilizas Vim, vas a dar un aspecto de super pro total. Te va a dar caché, te va a dar reputación. Simplemente con abrir un Vim y ponerte a teclear, sin utilizar el ratón, esto ya te va a dar unos puntos automáticamente. O sea que, hazme caso, ahí tienes el 50% de la entrevista ganada. No obstante, si nunca has utilizado Vim, practica primero. Porque entrar es fácil, pero salir es muy jodido. Vim es como una droga. Es súper fácil entrar, pero no salir. Así que te recomiendo practicar primero. Recuérdalo. Yo, sinceramente, cuando empecé con Vim, no hubo manera de salir. Intenté salir con todas las combinaciones de teclas posibles. Al final me rendí y reinicié el ordenador. Fue lo más fácil. El tercer consejo que te voy a dar está relacionado con las pruebas técnicas, bien de pizarra o bien pues de pair programming, ¿no? Que te pongas con otra persona a programar. Tanto para una como para otra, a veces nos centramos mucho en lo que es la solución y muchas veces nos quedamos en blanco. En este tipo de preguntas técnicas es muy importante el razonamiento y es muy importante que hagas preguntas. Muchas veces lo que quieren los entrevistadores ver es no que le resuelvas al instante el ejercicio, ya sea en la pizarra o en el ordenador. Lo que quieren ver es la manera que tienes de pensar, cómo procesas la información, cómo razonas, cómo llegas a una conclusión y cómo finalmente llegas o no a la solución. Pero muchas veces no es que tengas que sacar la solución y dar con la respuesta al instante, sino que ellos realmente quieren ver ese proceso, cómo llegas hasta ahí y cómo interactúas con ellos para poder llegar hasta ahí. ¿Que al final no has dado con la solución adecuada? No pasa nada. Quizás la solución era muy complicada o quizás no esperaban que dieras con ella. Simplemente querían saber cómo razonabas, querían saber qué conocimientos tenías. Muchas veces no es la solución en sí, sino todo lo que le cuentas para llegar a la solución. Es muy importante que colabores con ellos, que les hables, que les digas qué ideas tienes, qué conocimiento tienes sobre dicho tema, sobre dicha pregunta, que le saques información, que demuestres lo que sepas, siempre y cuando esté relacionado con lo que te han preguntado, ¿vale? No te vayas tampoco por las ramas porque eso es otro error, intentar llevarles tú a lo que tú quieres en vez de acercarte a lo que ellos te han preguntado. Mi cuarto consejo es tener en cuenta que una entrevista es de doble sentido, es decir, normalmente tú vas a ser entrevistado, pero tú también tienes que entrevistar a los entrevistadores. Tú quieres saber más sobre la empresa, quieres saber más sobre ellos,
quieres saber si tú realmente estarías dispuesto a trabajar en dicha empresa, si realmente encajas. Porque muchas veces nos enfocamos en que sí, tengo que conseguir este trabajo y sí, son ellos los que me entrevistan a mí y no sé si voy a dar la talla. Pero a veces pasa lo contrario. Yo, por ejemplo, he ido a entrevistas y he salido de la entrevista diciendo, yo no quiero trabajar aquí. Es que no quiero trabajar. Es que si me llaman mañana haciéndome una oferta, les voy a decir que no. Porque realmente no me han convencido. No me parece que sea una empresa en la cual yo pueda estar alegremente trabajando y yo pueda aprender. Porque me han demostrado durante la entrevista que no comparten mis valores. Me han demostrado que a lo mejor no tienen el nivel técnico que yo esperaba. Y eso también es muy importante para ti. Por lo tanto, es conveniente que de alguna manera les entrevistes tú también a ellos y que les saques información y que evalúes si realmente tú quieres trabajar ahí y si realmente te va a proporcionar esa empresa lo que tú necesitas para seguir avanzando. Siempre con respeto, sin interrumpir demasiado al entrevistador, pero que te vea proactivo, que te vea que estás atento, que te vea que te interesas por la empresa, que tienes curiosidad, que quieres saber más. Y siempre ten preparada una serie de preguntas. Puedes hacer preguntas de todo tipo, tecnológicas, por ejemplo, ¿qué stack tecnológico utilizáis? ¿Qué lenguajes de programación utilizáis? ¿En qué os basáis para elegir un lenguaje u otro? ¿Qué tipo de herramientas utilizáis para Continuous Integration, para Continuous Delivery? ¿Cómo revisáis el código? Si hacéis pull request, si trabajáis en parejas, ¿cómo hacéis el testing? Si tenéis equipo de QA, si no, ¿qué tipo de metodologías usáis? Si utilizáis metodologías ágiles como Scrum, como Kanban, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas preguntas que demuestran que realmente estás interesado por la empresa. Y el quinto y último consejo que te voy a dar es que te prepares las entrevistas de comportamiento, o en inglés, Behavioral Interviews. En este tipo de entrevistas, básicamente se quiere saber si hay un encaje cultural, lo que se llama un culture fit. Te van a hacer preguntas sobre experiencias pasadas. Quieren saber cómo las manejaste, cómo las afrontaste, cómo trabajas y, en definitiva, si tus valores encajan con los de la empresa. Por lo tanto, es muy importante que investigues y averigües la misión y los valores o principios de la empresa. Para este tipo de entrevistas, yo te recomiendo que pienses en experiencias pasadas, experiencias relevantes, tanto positivas como no tan positivas. Para que te hagas una idea, el tipo de preguntas que se suelen hacer en estas entrevistas son: dime un ejemplo de cuándo conseguiste tus objetivos y por qué. O coméntame algún escenario en el cual tomaste una decisión arriesgada y falló. En este tipo de preguntas es muy importante que tus respuestas sean específicas. No intentes hablar de generalidades. Si te preguntas sobre algo específico, habla sobre ello, da detalles sobre ello. Por ejemplo, si te preguntan, cuéntame alguna ocasión en la cual ayudaste a un compañero que estaba un poquito bloqueado o atascado. No respondas con, sí, yo siempre intento ayudar a mis compañeros día a día. Cada día intento ayudarles, trabajo bien con ellos, nos ayudamos mutuamente y bueno, la verdad es que hay muy buen rollo y trabajamos muy bien y demás. No estás aportando nada, o sea, no estás respondiendo realmente a lo que te han pedido. Estás hablando de generalidades y realmente lo que el entrevistador quiere oír es un ejemplo específico, con detalles. Por ejemplo, pues hace 2 meses mi compañero estaba haciendo una tarea bastante compleja. La verdad es que necesitaba usar una librería que no había tocado mucho y noté que llevaba ya varios días atascado. Me ofrecí a ayudarle porque yo tenía un conocimiento un poquito mejor de esa librería, ya la había tocado y sabía cómo funcionaba. Por lo tanto, me ofrecí a hacer pair programming, a trabajar con él, programar con él y ayudarle a resolver esa tarea. La verdad que nos fue muy bien porque tanto él como yo aprendemos muchísimo y pudimos desbloquear pues todos los bloqueos que teníamos y en un solo día prácticamente finalizamos la tarea. Al final nuestro manager pues estaba muy contento y de hecho nos pidió que por favor trabajáramos más en parejas a partir de ahora. Como puedes ver, en este caso sí le has dado un ejemplo específico
y además le has comentado el resultado de ello. Para concluir, comentaros que como todo en la vida, las entrevistas es una habilidad más y cuanto más la practiquemos, mucho mejor. Para finalizar, os dejo una cita personal. La capacidad más importante para un desarrollador de software es de disponer de habilidades interpersonales adecuadas. Comentadme qué tal os han parecido estos consejos. ¿Habéis cometido alguno de estos errores? Ya sabéis que si tenéis alguna duda, me podéis dejar un comentario. Si te ha gustado el vídeo, déjamelo saber con un like. Y por supuesto, suscríbete para no perderte más vídeos de este tipo. También te agradecería que lo compartieras con tus compañeros y amigos, si crees que les pueden servir de interés. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.